sobre lo que es la parte del triángulo de Pascal. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá. Bueno, entonces, como ya hemos visto, ¿cierto? Cómo era la definición, el triángulo de Pascal nos daba lo que era la parte de los coeficientes, ¿cierto? Nos daban nuestros coeficientes para poder hallar lo que era esa potencia, ¿listo? Esa potencia. Ahora, vamos a ver un ejemplo acá. ¿Listo? Comencemos algo suave. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué tenemos acá? Un binomio, ¿cierto? Una diferencia de un binomio elevado al cubo. Entonces, voy a comenzar desde acá abajo. ¿Listo? ¿Y qué coeficientes tenía? Cuando n era igual a 3. Miramos el triangulito, n igual a 3. Por aquí me aparecía un 1, un 3, acá otro 3 y por acá un 1. ¿Cierto? Esos eran los coeficientes que teníamos para cuando mi potencia era de 3. ¿Cierto? 1, 3, 3 y 1. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues igualmente cojo, tengan en cuenta que todo esto es mi primer término y este 5 es mi segundo término. ¿Listo? Y voy a comenzar a colocarlos en en cada sitio de los coeficientes. Voy a abrir un poquito más. ¿Listo? Para que no sea tan amontonado. Entonces, acuérdense, colocaba mi primer término que era 3x al cuadrado, ¿cierto? Y el segundo término que era 5. Y en cada uno comenzaba a realizar lo mismo. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? ¿No? ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguno? Solamente acomodé. ¿Y luego qué hacía? ¿Cuál era el siguiente paso? Poner los signos. Bueno, voy a poner los signos, listo. Acuérdense que como aquí en este caso, si nos damos cuenta, tengo un menos, ¿cierto? Nuestros signos van intercalados, ¿listo? Pero acá entonces siempre comenzaba con un más. Entonces el primero no le va a colocar nada, entonces comenzó más, acá menos, acá más y acá menos. ¿Listo? Esos son mis signos intercalados. Comienzo por acá primero el más, luego menos, más, menos. ¿Listo? Por eso me queda de esa manera. Listo. Y después, ¿qué hacía? Tomaba el exponente y se lo colocaba al primer término. ¿Listo? Y en este caso, ¿cuál es mi primer término? Pues 3x al cuadrado. Entonces, a ese primer término, lo voy a hacer con rojo, lo voy a colocar el 3, ¿cierto? Que es el exponente mayor que tengo. Si nos fijamos aquí en la parte de arriba, tengo el 3, ¿cierto? Que es mi exponente. Y lo voy a comenzar a disminuir. 2, 1, y por acá me queda el 0. ¿Cierto? Y voy a comenzar con el segundo término también de izquierda a derecha, pero aumentarlo desde 0. Entonces quedaría 0, 1, 2 y 3. ¿Cierto?
¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que tomar esto y realizar las operaciones que me dicen, ¿cierto? Si nos damos cuenta, voy a subrayarlo acá con azul. Esto me da 1, ¿cierto? 5 a la 0 me da 1. Y cuando yo tengo 3x al cuadrado elevado a la 3, ¿cuánto me da todo eso? ¿Esto qué quiere decir? Que cuánto me da todo esto. Voy a hacerlo paso por paso. ¿Listo? Esto me quedaría 1, ¿cierto? Multiplicado por 3 al cuadrado, ¿cierto? Por x al cuadrado elevado al cuadrado por 1. ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo que acabé de hacer? ¿Cómo así, profe? O sea, ¿por qué hay... Perdón, pero que me equivoqué una cosita, un número. Acá no es 2, acá tampoco es 2, acá es 3. ¿Listo? ¿Qué hice? Tomé este exponente que tengo acá, este 3, que está elevado al 3x al cuadrado, ese 3, y lo pasé a cada uno. ¿Por qué? Porque está multiplicando. Acuérdense que cuando está multiplicando una propiedad me dice el exponente repártalo a cada uno de los números, ¿cierto? Entonces me quedaría 13 al cubo y x al cuadrado elevado a la 3. ¿Listo? Eso es la propiedad. Y pues sé que 5 a la 0 me da 1 y pues bajo el 1, el otro 1. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? Profe, o sea que cuando hay dos variables, o sea, cuando hay un número con una variable, toca repartirlo también. Un número, ¿cómo así? O sea, en el ejemplo del 3 al cuadrado, toca repartirlo, ¿sí? No, es 3x al cuadrado, todo eso elevado a la 3. El 3 es el que reparto. Mira, yo cogí este 3 y lo repartí. No fue el 2. Mira, este 3 lo repartí acá y lo repartí acá. ¿Por qué hice eso? Porque está elevado todo este monomio. ¿Listo? Acuérdense que ya habíamos visto cuando un monomio estaba elevado a algún número natural, pues yo repartía cada uno porque era una multiplicación. ¿Listo? Acuérdense que si yo tenía 3 por 5, voy a hacerlo así, elevado al cuadrado es igual a 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Sí? Cogía este exponente y lo repartía a ambos. Hice tal cual, este pedacito hice lo mismo ahí arriba, con el 3x al cuadrado. ¿Listo? Cogí este 3 y lo repartía a cada uno, al 3 y al x cuadrado. Pero ese x cuadrado me quedaría también al cuadrado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tengo ya una potencia en esa variable. Eso, esta variable x al cuadrado ya tiene una potencia que es 2, pero esa potencia la elevo a otra potencia, ¿cierto? Y eso era una propiedad que tenía que era potencia de una potencia. ¿Y qué se hacía con los exponentes en ese caso? Cuando tenía una potencia de una potencia, ¿qué hacía con los exponentes? se multiplicaban? Los multiplicaba, ¿cierto? Entonces, ya ahorita vamos a comenzar a simplificar. Voy a terminar de simplificar todo esto aquí. Entonces, me quedaría el segundo término. ¿Cómo me quedaría? Entonces me quedaría menos 3 por, acá hago lo mismo que en el anterior, pero en este caso no es el 3, no tengo una potencia de 3, sino tengo una potencia de 2. Quiere decir que me quedaría 3 al cuadrado por x al cuadrado elevado al cuadrado por 5 a la 1 que es 5. ¿Listo? Acá este pedacito
es esto de acá simplificado. ¿Sí? Lo trato de simplificar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? Ojo, solamente estoy aplicando propiedades que ya hemos visto de potencia, de multiplicación. ¿Listo? Entonces, voy a hacer lo mismo con el siguiente. Esto me quedaría más 3 multiplicado, perdón, lo corro por acá. 3 multiplicado por 3, que 3 a la 1, acuérdense que reparto ese 1, entonces me quedaría 3 a la 1 por x al cuadrado elevado a la 1 por 5 al cuadrado. ¿Y cuánto es 5 al cuadrado? ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. 25, ¿cierto? Y me quedaría entonces acá por 25. Y sigo, ¿cierto? Entonces voy a subrayar esto de marrón, que este pedacito es esto de acá. Y voy a seguir con el otro, entonces me quedaría menos, ¿cierto? Y comienzo acá, menos 1. ¿Por cuánto? ¿Cuánto es 3x al cuadrado a la 0? 1. 1, ¿cierto? Me quedaría por 1 multiplicado por 5 al cubo. ¿Y cuánto es 5 al cubo? 125. 125. ¿Listo? Y voy a subrayar esto de acá de rojo, que este pedacito es esto. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? Acá, mira. Acá, 5 elevado a la 3, que es el último. Ese que tengo acá. Es esto, 125. ¿Listo, niños? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. No, nadie. Ahora, hay que realizar algo. ¿Y qué es ese algo? ¿Qué toca hacer ahora? ¿Sí? En este caso, si nos damos cuenta, o bueno, si ustedes miran los ejemplos anteriores, todo esto
salían 2, 3 pasos y ya, nada más, ¿cierto? Pero en este caso no tenemos varios números, ¿cierto? Tenemos varios números, lo que necesitamos es simplificar, ¿listo? Si nosotros necesitamos simplificar, entonces, pues multiplicamos todo eso, ¿listo? Y dejamos un solo numerito. Ahora, ¿cuánto me da todo este pedacito? El primer término acá simplificándolo, ¿cuánto me da? No sé si esté mal, pero bueno. Se baja el 1, queda No, 3 no, no, a la ojo. potencia de 3. En este caso hay que tener en cuenta que pues el uno ya nada, ya todo esto multiplicado por uno, ¿cuánto me da? Pues esto mismo. Quiere decir que esos unos ya los puedo quitar porque la multiplicación ya por uno me da eso, ¿sí? Entonces no tengo la necesidad de seguir bajando el uno, sino solamente sigo multiplicando así, nada más, Entonces sería 27 ¿sí? y después x a las 6. X a la 6. ¿Todos de acuerdo? Profe, yo no entendí. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? En este caso, todos sabemos que, pues, uno multiplicado por todo esto, ¿cuánto me da? Uno por todo esto me da todo eso. Y este uno multiplicado por todo eso me da todo esto. Quiere decir que solamente me queda acá, voy a hacer el cuadrito verde, ¿cierto? Me queda solamente realizar la operación de esto. ¿Listo? Solamente me queda realizar la operación de esa parte. ¿Listo? ¿Y qué tengo que hacer? Pues solucionar las potencias. ¿Y cuánto es 3 elevado a la 3? 27. 27, ¿cierto? ¿Y cuánto es x al cuadrado elevado a la 3? Pues acuérdense la propiedad que tengo una potencia de una potencia, entonces tomo y multiplico los exponentes y me quedaría 2 por 3, me da 6. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niños? No, señor. ¿No? Permítame un momentico. ¿Cómo quedaría? Pues no sé, pero creo que es que se baja el 3 y después se hace la potencia de 3. O sea, quedaría ¿Cuál potencia 3? 3, no, perdón, la 3 potencia 2, el 3 al cuadrado. Sí. Queda 9 3. Bien. y Vamos a hacerlo paso por paso. Me quedaría abajo este 3, ¿cierto? ¿Y cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9, ¿cierto? ¿Y x al cuadrado cuánto me da? X a la 4 X a la 4. Y y bajo baja el el 5 5. también, ¿cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo que acabé de hacer? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? He resuelto lo que son las potencias, nada más. Solamente resolví lo que eran las potencias. Y bajé los números.
Listo, niños. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, bueno. Listo, entonces voy a seguir acá. ¿Y cómo me quedaría el siguiente término? Les pongo acá más. En este caso, pues si resuelvo las potencias, ¿qué me queda? Me queda lo mismo. 3 Bajo el 3 por 3, ¿cierto? 3 a la 1 me da por 3, x a la 2 por x a la 2, por y baja 25. el 25. Exacto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? Estoy resolviendo primero las potencias para que me quede más simple ahorita el efectuar la multiplicación. Acuérdense que todos estos, cada término se está multiplicando. Y el más fácil, ¿cómo me quedaría el último término? Se baja todo. No, pero multiplico. ¿Ahí tengo alguna potencia? No. No, entonces, ¿qué es lo único que hago? Multiplicar. Y si multiplico todo eso, ¿cuánto me da? 1 y 25. ¿Y cuánto es 1 por 25? 125, perdón. 125, ¿cierto? 1 por 125, pues 125. Exacto. Quiere decir acá, ¿cierto? Voy a coger el último término, en este caso, y si yo multiplico 1 por 1 me da 1 y 1 por 125 me da 125, que es el resultado que coloco en este caso. ¿Listo? ¿Preguntas aquí, niños? Mírenlo, cópienlo ahí. Profe, ¿ya me escuchas? Sí, ya. Ay, por fin. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí, niños? No. Copien ahí. Terminen de copiar. Listo. Y voy a terminar acá. El último paso es multiplicar todo. Esto me quedaría tal cual. 27 x a la 6 menos. ¿Y cuánto me da la multiplicación de todo esto? De 3 por 9 por 5 por x a la 4. ¿Cuánto me da todo eso? Esto me da 3 por 9, 27 por 5, 2, 5, 10 y 3, 13 y 5, 135. ¿Cierto? Esto me da 135 x a la 4. ¿Sí? La multiplicación de 3 por 9, 27 y 27 por 5 me da 135 por x a la 4. Me lo dejo tal cual. ¿Listo? Y voy a realizar lo mismo acá. Entonces me quedaría más 3 por 3, 9 y 9 por 25, ¿cuánto me da? 225. 225, ¿qué? X al cuadrado. X al cuadrado, ¿cierto? Y me quedaría pues al final menos 125. Y acabé. Esta es la solución de esa potencia. Este pedacito de acá, lo que tengo acá. ¿Listo? Esa es mi solución. Sé que es un poquito largo, ¿cierto? Hay que tener muy en cuenta lo que necesito realizar, pues ya que son números, tengo ya no solamente únicamente variables, sino son variables
y coeficientes y números que tengo que realizar la potencia y las multiplicaciones. ¿Listo? Sé que es un poquito de práctica, yo sé eso, hay que tener muy en cuenta las potencias, lo que decía Ángel, bueno, bajemos el 1, pero tenemos que mirar que todo eso multiplicado por 1 me da eso mismo. Entonces no es necesario de seguir bajando ese 1, sino únicamente los multiplico. Nada más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? ¿Ya copiaron acá? Todos, niños. Preguntas hasta acá, hasta este punto. No. Bueno. Listo, vamos a ver. Bueno, voy a tratar de utilizar la escuadra. ¿Listo? Voy a tratar de utilizar la escuadra. Vamos a ver. ¿Qué trazar acá? No. Listo. Voy a realizar lo que... Van a realizar un cuadrado, ¿listo? Van a realizar un cuadrado. A realizar un cuadrado. Acuérdense que un cuadrado tiene todas sus medidas iguales. ¿Listo? Eso es parte de un cuadrado, ¿cierto? Vamos a ver, voy a hacer unas divisiones que va a ser de esto. Acá. Y acá. ¿Listo? Son unas divisiones que realizo y le voy a dar unos valores. ¿Listo? Le voy a dar unos valores arbitrarios. ¿Listo? ¿Qué son valores arbitrarios? Que son cualquier valor. ¿Listo? En este caso, voy a... Listo, niños. Entonces, le voy a dar valores arbitrarios, ¿cierto? A lo que son estas divisiones. Y lo voy a llamar acá este pedazo A y este pedazo B. ¿Listo? Nada más. A y B. Quiere decir que en la parte de abajo también voy a llamar esto A, ¿cierto? Porque tiene la misma medida. Y acá B porque tiene la misma medida de la parte de arriba. ¿Listo? Dado esto, tenemos, vamos a realizar a partir de este cuadrado, vamos a ver lo que es el área de este cuadrado. ¿Listo? ¿Alguno se acuerda cómo hallar el área de un cuadrado? ¿O de un rectángulo? No, nadie se acuerda cómo era para hallar el área de una figura cuadrada, un cuadrilátero.
Creo que sumando todos sus lados. No, eso es para el perímetro. Sumando. ¿Cómo, Juan Felipe? Base por altura. Base por altura, ¿listo? Entonces, esta forma de ver este cuadrado, ¿cierto? Lo vemos de diferentes formas, ¿cierto? Tenemos rectángulos y cuadrados dentro de ese cuadrado, por decirlo así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues como decía Juan Felipe, pues sí, base por altura, ¿cierto? ¿Y cuánto mide la base? ¿Cuánto es el valor total de la base? 8. ¿A por B o A más B? A más B. ¿Cómo? No, ojo, sin números, estamos acá. No es A por B, sino A más B. Entonces, si yo tengo, voy a poner un ejemplo acá, una línea, voy a hacer una línea, que esto es lo que uno necesita tener muy en cuenta. Si de este pedacito acá mide 4 y todo esto mide 10, ¿cuánto vale el otro pedacito? 6. 6, ¿cierto? ¿Y cómo hallo este 10 que es el total de todo de ese lado? Pues a 4 más 6, ¿cierto? Pasa igualmente aquí, si yo necesito saber cuánto equivale todo este lado, acá en este caso, toda la base que es de aquí hasta aquí, ¿cierto? Tengo que desde este pedacito a este pedacito vale B y este pedazo a este pedazo vale A. ¿Y cuánto vale todo? Pues A más B, ¿cierto? Sumo lo que equivale cada uno de esos pedacitos que me dan. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? Profe, hay la posibilidad de que, o sea, sea ejemplo A más B más C, si se separan en tres partes. Sí, claro. También, igual. ¿Listo? Ya ahorita, si quiere, ahorita lo vemos. Pero pues este es como el más básico para representarlo. ¿Y cuánto entonces vale la altura? ¿Cuánto vale la altura? A más B. También vale A más B, ¿cierto? Entonces voy aquí, digo que pues todo esto A más B. ¿Cómo? También vale A más B, ¿cierto? Sumo ambos pedacitos y me da A más B. Como no puedo sumar, no me da un número en sí, ¿cierto? Entonces yo digo que el área del cuadrado es igual a A más B por A más B. ¿Todos de acuerdo acá? ¿Alguna pregunta acá? Multipliqué, como nos decía Juan Felipe, para hallar el área de ese cuadrado es base por altura, ¿cierto? Y base vale A más B y la altura vale A más B, entonces multiplico esos dos, ¿cierto? ¿Y qué era eso de A más B? Por A más B, ¿cierto? Lo tengo dos veces, yo puedo decir que el área del cuadrado, ¿cierto? Es A más B al cuadrado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si tengo dos veces, ¿cierto? Esto, voy a subrayar acá con rojo, este A más B es lo mismo que tengo acá que es A más B. Y si yo tengo eso multiplicado dos veces, lo puedo poner o representar de una potencia. ¿Listo? Y me quedaría A más B al cuadrado. ¿Eso? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? ¿No? ¿Ninguna?
Sacristán, ¿alguna pregunta? No, señor. Martínez, Más o menos, profe. ¿alguna pregunta? ¿De dónde está, dónde va quedado? Pues no entendí lo de A y B y eso. En el cuadrado, Sí, señor. ¿sí? No, son valores normales, ¿sí? Pero si yo necesito saber cuánto equivale todo esto, ¿cierto? Desde este punto, uy, si yo necesito saber cuánto equivale todo esto, todo este pedacito, pues ¿qué hago? Sumo esos dos pedazos, ¿cierto? Un pedazo me vale A, el otro pedazo me vale B, los sumo ambos. Y eso me da A más B. Tengo que dejarlo representado así porque como no los puedo sumar, no son números, no me da algo en sí. ¿Listo? Es por eso. Entonces, ya sé que pues vale A más B, sé que también mi altura, ¿cierto? Mi altura vale también A más B, porque también sumo todo eso para hallar todo ese lado, y el área es base por altura, y la base vale A más B, la altura A más B, multiplico esos dos, que es lo que tengo aquí en el lado derecho, ¿cierto? Este pedazo, acá este pedazo, es lo que tengo. Entonces, como tengo, acuérdense, si yo tenía, no sé, 3 multiplicado por 3, esto es igual a 3 al cuadrado. ¿Listo? Es lo que hago. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque ambos es 3 multiplicado por 3, ¿cierto? Son lo mismo. Entonces acá tengo que A más B multiplicado por A más B. Como es lo mismo, yo digo que es A más B al cuadrado. ¿Listo? Ah, bueno, Listo. ¿Y cuánto, según el teorema de Pitágoras, perdón, el triángulo de Pascal, qué es A más B al cuadrado? Ustedes ya lo tenían, ya lo había hecho en el ejemplo. El área del cuadrado es igual a ¿qué? A al cuadrado más 2 veces A por B más B al cuadrado. ¿Listo? Solucionando ese binomio al cuadrado con el triángulo de Pascal, me da este resultado. Me da este resultado. ¿Listo? Si ustedes se van, creo que fue como el segundo, tercer ejemplo que vimos la clase pasada, que comenzamos cuando n vale 0, cuando n vale 1, cuando n vale 2 y me da este resultado, ¿cierto? En este caso la potencia es de 2, entonces a más b al cuadrado me da a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. ¿Listo? Es algo que hay que tener muy en cuenta de ahora en adelante. ¿Listo? Estos cuadrados, esta solución. ¿Listo? Esto es como, es como un poema matemático que se realiza, que se tiene que aprender ahí. ¿Listo? Profe, Pregunta. ¿es un 2AB? Sí, 2AB, 2 por A por B. ¿Listo? Esto es cuando n vale 2. Acuérdense, miren sus apuntes, que lo tenemos de la clase pasada, que aparece lo que es A más B al cuadrado, cuando n es igual a 2, entonces abro eso y me da este término, este trinomio. ¿Listo? Y esa es la expresión, o sí, la expresión del área de este cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito hacer? ¿De qué otra forma puedo hallar el área de este cuadrado? ¿De qué otra manera puedo hallar el área de este cuadrado? Ahí ya yo cogí y lo hice lo más grande, pero como está dividido, ¿cierto? Yo puedo tomar el área de cada partecita. Quiere decir que puedo coger el área de este cuadradito, el área de este cuadrado, y luego el área de este otro rectángulo, y el área de este rectángulo, y sumar todo eso. ¿Listo? Y puedo sumarlo. Y voy a hacerlo aquí rápidamente. Entonces, Juan Felipe, ¿cómo era para hallar el área de un cuadrado o un cuadrilátero? Multiplicando todos los lados. No, la base por la altura. Ojo, es base por altura.
¿Listo? ¿Y cuánto equivale el área de este cuadrado? De solamente ese cuadradito. A por B. A. No, mira, mira, mira. Es este cuadradito nomás. ¿Cuánto vale la base? A. ¿Cuánto vale la base? A. A, ¿Y cuánto vale la altura? A, A. ¿Y A. cuánto es A por A? 2A. No. A al cuadrado, al cuadrado. Entonces el área de este cuadrado es A al cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto equivale el área de este rectángulo? El B por A. B por A, ¿sí? O A por B. Esto se puede también decir que es base por altura, la base es A y la altura es B, A por B. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? Lo que estoy haciendo es tomando la fórmula del área de base por altura y hallando el área de cada cuadrito, de cada rectángulo dentro de ese cuadrado, ¿cierto? ¿Qué dice acá? Pues de este cuadrado, tomé la base es A y su altura equivale a A. Y A por A, ¿cierto? Base por altura es A al cuadrado. Luego tomé este rectángulo, ¿cierto? Y su base, si la vemos acá, también es la misma que A. Y la altura de este, solamente de este rectángulo, es B. Y base por altura me quedaría A por B. A B me quedaría de esa manera. Entonces, ¿cuánto me quedaría el área de este cuadrado? B a la 2. B al cuadrado. Exacto. O B a la 2. Entonces, esto me da B a la 2. ¿Y por qué B a la 2? Porque si nos damos cuenta, la base es B y la altura es B. ¿Listo? ¿Y cuánto equivale entonces del último rectángulo? A por B. A B. A B o A por B. ¿Listo? Y me quedaría eso. Y ahora, ¿cómo realizo todo esto, para hallar el área total? Pues si ya tengo el área de algunos pedacitos, de todos los pedacitos que conforma eso total, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer para hallar el área total de toda la figura? ¿Sumarlo? Los tengo que sumar, ¿cierto? Tengo que sumar el área de este cuadrado, de este rectángulo, de este otro cuadrado y de este otro rectángulo. ¿Listo? Tengo que sumar esas áreas. Y como ya las tengo, pues voy a colocar, voy a decir que mi área, ¿cierto? Lo voy a colocar acá abajo. De otra forma, el área de este cuadrado es igual a ¿qué? A al cuadrado más AB más B al cuadrado más AB. ¿Cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo que dice? Solamente sumé. Estoy sumando las áreas que están dentro de ese cuadrado. Y listo, como tengo, si nos damos cuenta, si nos fijamos, tengo acá AB y AB. ¿Y cuánto es AB más AB? 2AB. 2AB. Exacto. Entonces esto me quedaría igual a al cuadrado más 2 veces AB más B al cuadrado. ¿Y me dio lo mismo? Sí, señor. Claro que sí. Entonces me dio lo mismo que tengo aquí hallando el área. ¿Listo? Estas son dos formas de ver el área de cualquier figura. ¿Listo? De cualquier figura puedo ver el área de esa manera. ¿Listo? Puedo coger y dividirlo por pedacitos o cogerlo también y hallar el área de todo completo. Esto se utiliza más que todo para áreas de figuras sombreadas. Ustedes de pronto el otro año van a ver lo que es en la prueba de saber, o si no en 11, en grado 11, en la prueba de ECFES le aparece algo así, ¿sí? Hay el área de ese cuadrado. Entonces ustedes tienen que mirar cómo pueden hacer todo esto, si por pedacitos o todo completo. Esto es algo que tienen que tener en cuenta.
¿Listo? Preguntas hasta acá, niños. No, profe. Ay, no. Ah, bueno. Bueno. ¿Listo? Entonces, igualmente, acuérdense, siempre vamos a tener muy en cuenta lo que es esta parte, lo que necesitamos para realizar esto. ¿Listo? ¿Por qué les digo que acá en este caso, voy a ver solamente este pedacito, por qué les digo que esto hay que tener muy en cuenta? ¿Listo? Esto es como un poema, les digo, un poema matemático porque ustedes van a utilizar esto lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Y ya van a ver por qué es la parte que necesito que se aprendan o que tengan muy en cuenta, porque esto se llama un caso de factorización, ¿listo? Esto es un caso de factorización y ya después vamos a ver cómo se hace ese caso de factorización. ¿Listo? Entonces, a ver, tengamos acá en cuenta. Ahora, vamos a ver, ¿listo? Acá va hasta acá lo que es nuestra parte del triángulo de Pascal, ¿listo? Vamos hasta acá. ¿Y qué es eso de mayor dificultad? Vamos a ver lo que son ecuaciones de incógnitas, ¿cierto? Unas ecuaciones. Entonces, ponen ahí como título, ponen como título ecuaciones de primer grado. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de ecuaciones de primer grado, ¿a qué me refiero? A que tengo una incógnita, ¿cierto? A una incógnita, y esa incógnita solamente tiene exponente 1. Acuérdense que el grado de una ecuación o de un término, de un trinomio, de un polinomio, es según el exponente de mi variable. ¿Listo? Entonces ponen ahí abajo de eso, para realizarlo, y hallar el valor, para realizarla, y hallar el valor, para realizarla, y hallar el valor, tenemos que tener en cuenta, debemos tener en cuenta las operaciones contrarias. Debemos tener en cuenta las operaciones contrarias. Las operaciones contrarias. ¿Listo? Coma. Las cuales cambiarán al pasar, Profe, me quedé en operaciones contrarias. las cuales cambiarán al pasar de un lado a otro, las cuales cambiarán al pasar de un lado a otro del igual. ¿Listo? Esto es una definición como informal que tenemos. ¿Listo? Punto aparte y ponen ahí como subtítulo operaciones contrarias. Profe,
Profe, eso es que un número está positivo, hay que pasarlo al otro lado a negativo y que eso se manejan los triángulos. ¿Los triángulos? ¿Cuáles triángulos? Sí, profe, a mí me hacían eso en los triángulos. Ponían ejemplo 3x y y al z4 y yo no sé, y tocaba usar eso, que después del igual se intercambiaban y cambiaban los signos. Es algo así, sí. Pero pues eso de triángulo, pues triángulo se ve, pero cuando es en áreas. Eso lo habíamos visto con los demás el año pasado cuando yo les dictaba geometría. Pero pues este sí va con mayor dificultad, solamente con una incógnita. Acá solamente hay una incógnita. ¿Listo? Y vamos a ver las operaciones contrarias. ¿Listo? Entonces, operaciones contrarias. Tenemos de la suma. A ver cómo le ponemos contrario. La resta. Contrarieta. A ver qué símbolo le colocamos. O bueno, voy a poner una flechita, ¿cierto? De la suma, la resta, de la resta, la suma. ¿Cierto? Ahora, de la multiplicación, la división. No sé si ven los punticos. O voy a ponerla como un slash. Acuérdense que este slash también me dice que es una división. De la división, la multiplicación, ¿cierto? Tengo también que tener en cuenta voy a hacer algo así. ¿Qué significa esto? Epa. ¿Qué significa esto? Potenciación. De la potenciación, la radicación, y de la radicación, la potenciación. ¿Listo? Venga, a ver, ¿qué otras operaciones conocemos? No, solamente de esas son las operaciones contrarias, ¿cierto? ¿Y cuáles son las que tenemos que pues, tener en cuenta? O mejor dicho, aprendernos, pues que la suma es la resta, de la multiplicación la división, de la raíz, bueno, perdón, de la potencia la raíz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son recíprocas, son de aquí para allá y de allá para acá. ¿Listo? Entonces, de la suma es la resta y de la resta es la suma. Eso es lo que tenemos que aprender, las operaciones contrarias. Esto hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Ahí abajo van a poner. Esto van a poner una ecuación es una igualdad, una ecuación es una igualdad en la que hay una o varias incógnitas, en las que hay una o varias incógnitas. En las cuales que hay una o varias incógnitas en las cuales
en las cuales hay algunos valores determinados, en las cuales hay algunos valores determinados para esas incógnitas. Hay algunos valores determinados para esas incógnitas. Hay algunos valores determinados para esas incógnitas. ¿Listo? Entonces, pues como me dice la definición de una ecuación, necesito hallar el valor de esa incógnita que me dé como el resultado dicho. ¿Listo? Entonces, comencemos acá. Ejemplo 1. Entonces, teníamos lo que era, miramos a ver si está por acá. Tenemos. Listo, entonces teníamos lo que era el ejemplo 1. ¿Alguno lo resolvió? ¿Lo pudo resolver? El ejemplo 1. Lo resolví. ¿Cuánto le dio X? Me dio 3. 3. Bien. Listo. Entonces teníamos 5X más 2 igual a 17. ¿Listo? Entonces, en este caso, necesitamos dejar lo que es la X, ¿cierto? La X la necesitamos dejar la X aquí solita en un lado. ¿Listo? Eso es lo primordial, dejar la X en un solo lado. ¿Listo? En este caso la voy a dejar acá quieta, me quedaría 5X es igual a 17, ¿cierto? Como este 2 estaba sumando, operación contraria después del igual, me Vas a quedaría restar. menos 2, ¿cierto? Entonces me quedaría 5X igual 17 menos 2 me da 15, ¿cierto? Y ahora necesito dejar solamente la incógnita, en este caso pues lo que es la X, dejarla solita ahí. Entonces, ¿qué operación tiene ahí la X? Multiplicación pasa a división. Exacto. Quiere decir, 15 dividido 5. gracias. Quiere decir que entonces voy a coger y voy a decir X igual a 15 dividido 5, ¿cierto? Y pues yo sé que 15 dividido 5, pues es igual 3. a 3. Y listo, ya tengo mi resultado de lo que equivale X. ¿Alguna pregunta acá, niños? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a ver. Ejemplo 2. Entonces, tenemos acá. Profe, ¿me podría volver a explicar el ejemplo 1? Listo. Tenía un problema con el audio. Ok. Entonces, acá. Tengo la principal, la primera, el ejercicio que me dan. Entonces hay que hallar lo que vale X para que esta igualdad sea verdadera, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué tengo? El 2 me está sumando, pasa al otro lado a restar. Lo tenemos acá. ¿Listo? Operación contraria. Luego resto esto, me da 15, ¿cierto? Entonces, este 5 está multiplicando mi variable X y la X la tengo que dejar solita. La cojo ese 5, como está multiplicando, operación contraria, pasa a dividir. ¿Listo? Y 15 dividido 5 me da 3. ¿Y qué es? Lo que X es igual a 3. ¿Listo? ¿Listo, Juan Camilo? Sí, señor.
Listo. Entonces, vamos a ver el ejemplo 2. Esto para que quede más claro. Entonces tengo 20x más 56 igual a 16x menos 4. ¿Listo? No sé si ya copiaron cópialo ahí, Juan Camilo, el primer ejercicio. Los demás van tratando de resolver el segundo ejemplo, por favor. Yo necesito dejar todas mis variables, ¿cierto? Todos mis términos que tengan variables en un solo lado, ¿cierto? En este caso voy a coger y pasar todas mis variables al lado izquierdo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Pues tengo que 20x, ¿cierto? Más 56. ¿Y qué necesito pasar? Pues mi otro que tengo, 16x, ¿cierto? Como está sumando en ese caso, acuérdense, la suma de 16x pasa al otro lado a restar, menos 16x es igual a menos 4. ¿Listo, Dayana? Sí, señor. Listo. Y ahora los términos independientes o los que no tienen variable los coloco al otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces me quedaría 20x menos 16x igual a menos 4 menos 56. ¿Cierto? Porque ese 56 me estaba sumando, pasa al otro lado a restar. Y opero eso. Entonces, ¿cuánto me da 20x menos 16x? 4x. Me da 4x, ¿cierto? Esto es igual. Y menos 4 menos 56, ¿cuánto me da? Menos 60. Me da menos 60. ¿Listo? Y ya tengo como en parte lo que tenía en el primer ejemplo. Tengo 4x igual a menos 60. Entonces, ese 4 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, quedaría igual a menos 60 dividido 4. ¿Listo? Y x es igual. Ahora, tengo que tener en cuenta, como habíamos visto, en lo que era la división de polinomios o de monomios, eran los signos primero, ¿cierto? Menos arriba y tengo acá un más y menos por más menos, ¿cierto? Y 60 dividido 4 me da 15. 15. ¿listo? Y listo. Aquí llegué a mi resultado que x es igual a menos 15. ¿Y para qué ese resultado? Para que esta igualdad de arriba, la primera que nos dan en el ejemplo, tenga sentido y sea verdad. ¿Listo? Ese es el procedimiento. ¿Alguna pregunta acá, niños? No, No te profe. escucha. Otra vez suena el avioncito. Listo. Vuelvo a repetir acá el segundo ejercicio. ¿Listo? Tengo mi ejercicio, ¿cierto? En parte. Tengo que tener un orden, ¿cierto? Siempre tener un orden, pasar todas mis variables al lado izquierdo o al lado derecho, cualquier lado puede ser. En este caso voy a coger y voy a pasarlos al lado izquierdo, ¿cierto? Todos mis términos que tengan variables. Y los términos que no tengan variables los coloco al otro lado del igual. En este caso, pues, este 16x me está sumando, ojo, este menos que tengo acá es del 4, ¿sí? La operación que está realizando el 4, el 16x me está sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Listo? Del igual. Ahora, tengo que tomar este más 56
y pasarlo al otro lado. ¿Por qué? Porque es un término independiente, no tiene variables. Entonces, como estaba sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Opero. ¿Listo? Opero esto y realizo la operación de esto. Y 20x menos 16x, yo puedo sumarlos o restarlos porque tienen la misma variable con el mismo exponente, ¿cierto? Entonces 20x menos 16x me quedaría 4x. ¿Listo? 20 menos 16, 4 y dejo la misma variable. En este caso que estoy sumando o restando. En el otro lado pues me quedaría menos 4 menos 56 acá en este caso. Y pues eso, menos 4 menos 56, ¿cierto? Si yo debo 4 pesos y pido 56 prestados, debo 60, ¿cierto? Me quedaría menos 60. Ahora, necesito pues dejar la X solita, este 4, la operación que me está efectuando aquí en la X es multiplicación, pasa a dividir, acá lo tengo en la parte de abajo, y digo que primero realizo ley de signos, ¿cierto? Menos arriba, más abajo, me da menos, y 60 dividido 4 me da 15. Y ya llegó a mi resultado. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta acá, niños? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Van a copiar este rápido. Voy a copiar este que dice 2x más 1 más 3 x menos 1 igual a 20. ¿Listo? Este ejercicio no sé, no estoy seguro si da exacto. ¿Listo? No sé si da exacto. Hay que mirarlo, lo miran, lo realizan y miramos el día miércoles en las otras 2 horas. ¿Listo? Ya pueden ir desconectando. Chao, profe. Chao, se cuidan, no vayan a llegar tarde a la Chao, próxima. Pero ahí lo copio. Pero ahí lo copio. Cópienlo y van saliendo. ¿Listo, niños? No hay problema. ¿No? No te dan. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Se Chao, cuidan. profe. Chao, chao, chao. ¿Listo? ¿Ya lo copiaron? Orjuela.